La lluvia ácida golpea suavemente los restos de un mundo que prometía un futuro brillante. El ambiente huele a aceite y óxido. Entre las ruinas de un pasado que nunca llegó a cumplirse, un adolescente camina sobre el concreto agrietado. Una realidad donde los sueños tecnológicos del pasado quedaron atrapados en la melancolía de su propia obsolescencia. Bienvenidos a un viaje por el retrofuturismo post-apocalíptico. La obra de Simon Stalenhag representa una de las expresiones más refinadas del retrofuturismo contemporáneo, ofreciéndonos una interpretación única que trasciende las convenciones del género. A diferencia del retrofuturismo clásico con sus cromados brillantes y optimismo tecnológico, Stalenhag nos presenta una versión desgastada, melancólica y profundamente atmosférica. En este video exploraremos el retrofuturismo de Simon Stalenhag, un universo donde la nostalgia y la decadencia se entrelazan creando una visión única del futuro que nunca fue. La estética retrofuturista de Simon Stalenhag es una de las más singulares y cautivadoras en el mundo contemporáneo del arte. En sus ilustraciones, fusiona elementos visuales de épocas pasadas, principalmente de los años 70, 80 y 90, con conceptos tecnológicos y futuristas que, en muchos casos, parecen estar atrapados en el limbo entre lo viejo y lo nuevo. El retro, en su obra, se hace evidente a través de la tecnología de los años pasados, gigantescas máquinas con un diseño reminiscente a los aparatos industriales de la posguerra y sistemas de comunicación que parecen haber sido inventados para una realidad alternativa, donde lo digital y lo mecánico se fusionan de una forma peculiar. Sin embargo, lo futurista se introduce en la percepción de lo posible, creando un contraste visual fascinante. Las estructuras tecnológicas colosales que pueblan sus paisajes no son de un futuro limpio ni pulcro, sino de una futuridad deteriorada, cubierta de óxido, olvido y abandono. Los robots que se arrastran por el polvo o las estaciones de investigación vacías evocan un futuro que nunca se cumplió, pero que aún guarda una especie de esperanza rota. Stalenhag también juega con la nostalgia de una era dorada de la ciencia ficción, pero en lugar de mostrarnos un futuro brillante y perfecto, nos presenta una versión donde la tecnología avanzada coexiste con la decadencia. Este contraste visual genera una sensación de melancolía. Es como si el futuro prometido de la imaginación colectiva de otra generación se hubiera desmoronado, dejándonos una civilización que mira hacia atrás en búsqueda de respuestas, pero también con un inexplicable sentimiento de esperanza. La genialidad de Stalenhag está en su capacidad para crear momentos que actúan como anzuelos narrativos. Cada imagen es un fotograma arrancado de una película que nunca existió, pero que todos sentimos haber visto en algún sueño olvidado. ¿Recuerdas esa sensación de descubrir un objeto extraño cuando eras niño? Esa misma curiosidad nos invade al contemplar sus obras. Hay algo profundamente melancólico en sus escenarios, suburbios de los años 80 con inmensas estructuras tecnológicas, estaciones de investigación abandonadas y gigantescos vehículos que nadie más conduce. Sin embargo, entre la desolación de sus protagonistas, generalmente niños o adolescentes, siguen explorando como si aún buscaran algo valioso en medio de las ruinas. Es esta combinación de lo familiar y lo extraño, de lo retro y lo futurista, lo que hace que sus mundos sean tan cautivadores, y todo comenzó con una obra que definiría su estilo único. En el panorama del arte contemporáneo, pocas obras logran capturar la imaginación colectiva como las creaciones de Simon Stalenhag. Tales from the Loop nos introduce a un mundo donde un gigantesco acelerador de partículas subterráneo, el Loop, comienza a alterar la realidad circundante. Lo extraordinario de esta premisa radica en cómo Stalenhag presenta estas alteraciones, no como eventos apocalípticos, sino como cambios graduales que se integran a la vida diaria de los habitantes. El paisaje sueco, con sus bosques brumosos y sus campos abiertos, se ve interrumpido por colosales torres de refrigeración que emiten un inquietante resplandor verdoso. Enormes cargueros flotantes surcan los cielos como estrellas distantes. Robots con sistemas nerviosos artificiales deambulan por los bosques, mientras que dinosaurios desorientados vagan por carreteras desiertas tras atravesar fisuras temporales.
Lo más cautivador de estas imágenes es su perspectiva. Vemos este mundo a través de los ojos de los niños que habitan en él, para quienes estas anomalías no representan una amenaza existencial, sino maravillas cotidianas. Esta inocencia contrasta dramáticamente con la inquietud que nosotros, como espectadores adultos, sentimos al contemplar estas escenas. Entendemos, como ellos no pueden, que estas alteraciones tienen consecuencias profundas e irreversibles. Si Tales from the Loop representa la infancia, Things from the Flood encarna la adolescencia y el doloroso proceso de despertar a una realidad más compleja. Ambientada en los años 90, esta secuela nos muestra un mundo donde el loop ha sido oficialmente clausurado, pero sus efectos continúan manifestándose de formas cada vez más siniestras. Todo comienza con la inundación que da título a la obra. Un misterioso fluido procede de las entrañas del loop abandonado que sumerge sótanos, entierra automóviles y obliga a familias enteras a trasladarse a zonas urbanas más impersonales. Los paisajes rurales dan paso a edificios de oficinas desolados y torres de viviendas colosales, creando espacios liminales que transmiten una sensación de alienación. En este nuevo entorno surgen los vagabundos, androides con conciencia propia que huyen de los sitios de demolición para establecerse en los márgenes de los bosques. Estos seres, capaces de expresión individual y creatividad, son considerados una molestia por la sociedad, que los ve como simples máquinas. Pero el horror verdadero llega con la enfermedad que comienza a afectar a las máquinas. Crecimientos orgánicos similares a tumores aparecen en robots y vehículos, mientras que objetos cotidianos de plástico y metal mutan en formas semiorgánicas. Estas imágenes, que evocan el terror corporal del cine de David Cronenberg, sugieren que algo del fluido de la inundación ha contaminado las aguas subterráneas, reaccionando de formas perturbadoras con materiales inorgánicos. Mientras que Tales from the Loop y Things from the Flood exploran una Suecia alternativa donde la tecnología avanzada se entrelaza con paisajes rurales, en The Electric State, Stahlenhag dirige su mirada hacia Estados Unidos, creando una obra que es tanto una evolución como un contrapunto de sus trabajos anteriores. Si sus primeras obras jugaban con la nostalgia de los años 80 y 90 europeos, The Electric State nos sumerge en un apocalipsis tecnológico genuinamente americano, repleto de referencias a la cultura del consumo y a la obsesión por la realidad virtual. Ambientada en 1997, la historia sigue a una joven misteriosa y a su compañero robot amarillo mientras atraviesan un Estados Unidos devastado, en lo que podría describirse como un road trip post-apocalíptico. Su travesía por el desierto de Mojave hacia la costa oeste sirve como columna vertebral narrativa, permitiendo a Stahlenhag mostrarnos los vestigios de una civilización en ruinas. La causa de esta desolación son los Neurocasters, cascos de realidad virtual desarrollados originalmente con fines militares que terminaron convirtiéndose en dispositivos de consumo masivo. Estos aparatos, fabricados por la corporación Centre, permitían a sus usuarios sumergirse en una red digital que ofrecía una falsa felicidad. Con el tiempo, muchos usuarios se volvieron incapaces de quitarse los cascos, sus cuerpos marchitándose mientras sus mentes quedaban atrapadas en un sueño interminable. Lo más perturbador es la sugerencia de que la interconexión de tantas mentes a través de estos dispositivos dio origen a una inteligencia intercerebral, una mente colmena con agenda propia. Esta entidad digital parece estar detrás de las extrañas transformaciones que los protagonistas encuentran en su viaje. The Electric State representa una evolución significativa en la obra de Simon Stahlenhag, ampliando su visión artística más allá de los paisajes suecos para abarcar una crítica más amplia de la cultura tecnológica contemporánea. A diferencia de la nostalgia agridulce que impregna Tales from the Loop, esta obra nos presenta un futuro alternativo más explícitamente distópico, aunque arraigado en ansiedades muy reales sobre nuestra creciente dependencia digital. Lo que hace que The Electric State sea particularmente impactante es cómo transforma gradualmente lo alienígena en familiar. A medida que avanzamos en el viaje, las similitudes entre este mundo ficticio y el nuestro se vuelven cada vez más evidentes, sugiriendo que quizás no estemos tan lejos de nuestra propia versión del apocalipsis digital. Al igual que en sus obras anteriores, The Electric State es un libro que permanece con el lector mucho después de cerrar sus páginas, sus imágenes inquietantes funcionando como advertencias silenciosas sobre los peligros de sacrificar nuestra humanidad en el altar del progreso tecnológico.
The Labyrinth representa quizás la obra más solemne y oscura del repertorio de Simon Stålenhag. En esta obra maestra de ciencia ficción y horror cósmico, el autor sueco nos sumerge en un mundo transformado por la presencia inexplicable de esferas negras que aparecen silenciosamente en el cielo terrestre. El apocalipsis que Stålenhag imagina es inquietantemente sutil. A diferencia de otras narrativas del fin del mundo, aquí no hay explosiones dramáticas ni catástrofes repentinas. En su lugar, las esferas negras transforman lentamente la atmósfera a lo largo de décadas, saturándola de amoníaco y convirtiendo la superficie terrestre en un vasto desierto de cenizas. Esta degradación gradual evoca un profundo sentimiento de impotencia, amplificado por el fracaso absoluto de los intentos militares por destruir las enigmáticas esferas. La narrativa principal se desarrolla más de una década después del inicio de este cambio atmosférico, siguiendo a 3 protagonistas que viajan a través del páramo en un vehículo de investigación. 2 son hermanos, empleados de Kunchal, una de las últimas instalaciones subterráneas donde la humanidad sobrevive. Y el tercero es un niño refugiado que acogieron. Este pequeño grupo porta consigo secretos oscuros y traumas del pasado que irán emergiendo durante su exploración de una estación de investigación abandonada. Lo que hace a The Labyrinth tan particularmente perturbadora es cómo Stålenhag juega con los espacios. La estación de investigación, aunque protegida del exterior tóxico, transmite una sensación enfermiza de falsedad. Esta manipulación de ambientes aparentemente seguros pero intrínsecamente inquietantes es una de las grandes fortalezas narrativas de la obra. The Labyrinth se distingue de otras obras de Stålenhag por su tono más grave y su exploración más profunda del trauma y la culpa. Aunque comparte con ellas la estética visual distintiva y los elementos de ciencia ficción retrofuturista, The Labyrinth profundiza más en la inhumanidad burocrática y en las consecuencias psicológicas de decisiones moralmente ambiguas. En última instancia, esta obra nos confronta con preguntas inquietantes. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para sobrevivir? ¿Cómo nos afecta la culpa por nuestras acciones pasadas? Y quizás lo más perturbador, hay algunas catástrofes tan grandes, tan incomprensibles que ninguna acción humana puede prevenirlas o mitigarlas. El verdadero horror de The Labyrinth radica no solo en sus imágenes apocalípticas, sino en su sugerencia de que algunos laberintos existenciales no tienen salida. Uno de los aspectos más fascinantes en las obras de Simon Stålenhag es su uso de personajes jóvenes para explorar sus mundos. Stålenhag nos invita a ver su universo a través de los ojos de la curiosidad y del asombro. Los adultos, en su mayoría ausentes o inactivos en sus paisajes desolados, dejan el espacio para que sean los más jóvenes quienes naveguen entre las ruinas de la tecnología y las máquinas colosales. Este enfoque crea una conexión emocional profunda, ya que el espectador se ve reflejado en la mirada inquisitiva de los personajes, que no solo exploran físicamente el entorno, sino que también lo descubren emocionalmente. Al ver estos jóvenes protagonistas caminar por paisajes de tecnología abandonada, se revive el asombro infantil ante lo desconocido, una mezcla de fascinación y una leve sensación de misterio ante lo que el mundo podría haber sido. A través de ellos podemos explorar estos mundos olvidados con esa misma inocencia que una vez tuvimos, buscando magia en lo ordinario, en los lugares más extraños y encontrando belleza en lo que otros considerarían obsoleto o roto. Este contraste entre la juventud y la decadencia del futuro es lo que da vida y emoción a las obras de Stålenhag, creando una experiencia visual única que toca el corazón del espectador. La obra de Simon Stålenhag representa mucho más que un ejercicio nostálgico. A través de sus paisajes melancólicos y tecnología abandonada, nos ofrece un espejo donde contemplar nuestra propia relación con el progreso y las promesas incumplidas. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, Stålenhag nos recuerda que cada era tiene sus propios sueños futuristas y que incluso las visiones más ambiciosas eventualmente se vuelven obsoletas. Sus imágenes nos muestran que el futuro imaginado es siempre un reflejo del presente que lo concibe. Estas imágenes, suspendidas entre un pasado que reconocemos y un futuro que nunca llegó, nos invitan a preguntarnos qué aspecto tendrán nuestras propias visiones futuristas cuando el tiempo las convierta en reliquias. En un futuro no muy lejano, quizás nuestros celulares, redes sociales e inteligencia artificial serán vistos con la misma mirada nostálgica con la que hoy contemplamos los autos voladores y ciudades domo de las revistas de los años 50, o tal vez, como en el mundo de Stålenhag, simplemente se convertirán en curiosos vestigios que se integran en el paisaje, mientras seguimos adelante soñando con el próximo futuro.
Lo viste en The Curiosity.